Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Les habla el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Es un gusto compartir con ustedes este nuevo episodio de la serie que hemos denominado Pequeños Pasos, Grandes Victorias. ¿Y cómo van tus pasos, tus pasitos día a día? Digo, vamos bien, vamos creciendo en la confianza, ¿no? En el paso anterior, que fue el sexto, ya estamos en el séptimo, ¿no? En el paso anterior dijimos la importancia de crecer en la humildad. En la humildad, digo, para llegar a entregarnos al Padre Dios a través de Jesús, movidos por el Espíritu Santo, con mucha confianza, ¿no? Esa entrega que necesitamos hacer. Estamos en el paso número 7. Y me gustaría, antes de ahondar en este paso, y antes de pasar al paso 8, que es la sinceridad, sinceridad, me gustaría preguntarte algunas cosas para que lo evalúes. Por ejemplo, ¿te sentís agradecido de saber que en el sexto paso te estás liberando con la gracia de Dios de defectos y que Él está dispuesto a cambiarte? Además, ¿entendés claramente qué significa estar dispuesto? Hacer esa opción fundamental, dar ese paso. Además, ¿cómo te das cuenta que estás listo para ese cambio? Y además, ¿qué temores o resistencias todavía están presentes en vos que impiden esto? Y también, ¿podés pedir a Dios la voluntad de estar dispuesto? ¿Podés pedir esta gracia y hacerlo con sinceridad, con rectitud, con honestidad, con integridad? Estar dispuesto a dejar entonces que Él te libere de los defectos de carácter, ¿te acuerdas que hemos visto? Y a lo mejor también estás pensando que algunos defectos de carácter los quisieras mantener. Bueno, eso también es una evaluación, porque ¿qué ventajas encontrás en mantener esos defectos de carácter? También te lo podrías preguntar, ¿no? Lo importante es que evalúes qué significa que Dios está dispuesto a eliminar tus defectos de carácter. Esto me parece importante, que lo evalúes en la reflexión, en la oración, en esa actitud de un niño pequeño que se pone en las manos del Padre Dios. Y me gustaría que también evalúes qué significa la humildad para vos. Y en ese sentido quería compartir un texto de la palabra de Dios, ¿no? Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, el Evangelio San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Es un texto muy conocido, La fecundidad de esa semilla que cae en la buena tierra, la fecundidad de la madre tierra, como la llama San Francisco de Asís, es maravillosa. Entonces, en esa combinación de semilla, tierra, lluvia, que es el milagro constante con que Dios multiplica el pan para el ser humano, para todos los seres humanos, te pregunto entonces, ¿qué sos vos? ¿Qué tierra sos? Porque el terreno es el ser humano, la tierra somos vos y yo, sembrador es Dios y la semilla es la palabra de Dios. El telón de fondo de este texto es esto, ¿no? O sea, el acento está puesto en el terreno, en la tierra, en la disponibilidad tuya a recibir una semilla que es siempre buena, sin lugar a dudas, y que el sembrador además conoce bien su oficio de sembrar, ¿no? Terreno somos todos nosotros que podemos reaccionar de diferentes maneras. También me parece que la humildad consiste en esta acogida generosa a la semilla de la palabra que cae en tu corazón, en la buena tierra de tu vida. Y dice la palabra, así sucede con la palabra que sale de mi boca, ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Mi palabra, dice, no vuelve a mí sin producir su fruto, ella realiza todo lo que yo quiero. Entonces, qué bueno que es esto, ¿no? Porque a pesar de todo y con todo, digo, la palabra de Dios que es viva y eficaz, que es espada de doble filo, bueno, no ha conseguido que los seres humanos, gobernantes, políticos, en fin, sindicalistas, pueblos, seamos más justos y solidarios, ¿no? Que tantos otros seres humanos, por ejemplo, que han muerto
en las calles de Calcuta. Uno dice, bueno, ¿y esta palabra de Dios cómo no produjo el fruto necesario para que no muriesen tantos, por ejemplo, tantos hombres y mujeres en las calles de Calcuta, así como escoria humana, como pedazos de humanidad abandonados, diría Papa Francisco? Pero sin embargo, la palabra de Dios suscitó a una Madre Teresa de Calcuta, a ella y a sus discípulos, hombres y mujeres, que fueron rescatando esos pedazos de humanidad y levantándolos, mientras que muchísimos permanecían en la indiferencia. Pero sin embargo, la palabra de Dios hecha testimonio en la vida de Teresa de Calcuta provocó que otros, incluso gente de la realeza, también se motivara por ser solidarios y hacer algo por esos hombres y mujeres que morían en las calles de Calcuta. Y así los ejemplos podrían ser muchísimos, en cómo la palabra de Dios va tocando los corazones, los va transformando y va haciendo que nosotros, los discípulos de Cristo Jesús, seamos canales de gracia. Hoy, por ejemplo, te quiero contar el testimonio concreto de la comunidad Cenáculo, ¿no? La comunidad Cenáculo, hablando de la humildad, ¿no? En este paso número 7, de la ternura de Dios Padre, gracias al sí de Sor Elvira, una religiosa italiana, Sor Elvira Pelosi, nace la comunidad Cenáculo, o Cenáculo, o Cenáculo, señal de esperanza para tantos jóvenes. Te digo exactamente, en julio de 1983, en una casa abandonada y en ruinas sobre la colina de Saluzzo, una ciudad del norte de Italia, cerca de Cuneo, Sor Elvira Petrosi funda la comunidad Cenáculo. La inicia sin ninguna seguridad material, pero sí con mucha fidelidad en la palabra de Dios. Y dice ella, nuestra misión es recibir y servir a la humanidad herida, pobre, abandonada, sola. Es estar junto a quien sufre con la conciencia de que la necesidad más grande del ser humano es encontrar el rostro misericordioso de Cristo. Por eso la propuesta de la comunidad es la vida cristiana vivida en modo simple, familiar, el descubrimiento de la fuerza de la oración, el trabajo vivido como un don, un regalo, la amistad verdadera, el sacrificio y la alegría de darse. Qué bueno que podamos hoy hablar de la comunidad Cenáculo, fundado por Sor Elvira Petrosi, una comunidad que yo conocí en Medjugorje. Allí hay una de las tantas comunidades en más de 20 países. También aquí en Estados Unidos, en Alabama, en Birmingham hay una. También en Argentina, mi país, hay 2. Y en varios lugares de nuestra América y del mundo. Esta comunidad surge ante una necesidad que ve Sor Elvira, específicamente viendo en Italia al principio a tantos jóvenes, primero muchachos y después también chicas, que estaban tirados así en la vida, en la calle, sin sentido, totalmente llenos de obstáculos para poder desarrollar el proyecto que el Padre Dios tenía sobre sus vidas, justamente por el tema de la adicción a las drogas. Y entonces Sor Elvira propone algo que es muy simple, pero muy contundente: acogerlos, recibirlos, no juzgarlos, amarlos con ternura, con amor incondicional, como el Padre Dios lo hace. Y además de eso, ¿no es cierto?, les dice, vengan a vivir juntos. Y les propone, los invita a que cada día tengan una hora intensa frente a Jesús en el Santísimo, en el Sagrario. Una hora para estar de tú a tú, de corazón a corazón con el Señor. Y también junto con eso, el trabajo comunitario, intenso. Mucho trabajo, especialmente físico, ¿no? Carpintería, cocina, huerta, etcétera, panadería, en fin. Y además de eso, la transparencia, la integridad. Es decir, que cada uno cada día le dedique media hora o más a tener un diálogo así de amistad sincera, honesta, transparente, con alguien mayor o que ya lleva tiempo en la comunidad, donde poner todos los días las dificultades, las frustraciones, las insatisfacciones, las tentaciones, todo aquello que va viniendo y que no permite que yo me sienta libre, que quiera volver de nuevo al pasado, que quiera salir corriendo de la comunidad para encontrar de nuevo el infierno
en la calle. Entonces, qué importante. Cuando yo mismo he convivido un poco en Medjugorje y en Argentina con muchos de la comunidad Cenáculo, lo que a mí me llamó la atención es la humildad de cuando uno entra, que viene destrozado físicamente, psíquicamente, incluso mentalmente, ¿no? Afectivamente, se siente una basura, ¿no? En ese momento recibe a otro muchacho como un ángel de la guarda, sí, que lo va siguiendo. Lo va siguiendo las 24 horas del día, hasta en el baño lo sigue. ¿Por qué? Porque ese ángel de la guarda es el que te va cuidando, el que te va ayudando a que durante tu día, tu trabajo, tu oración, tu compartir con la comunidad, no termines quizás solo o solitario o encerrado o replegado. Entonces eso hace que este ángel de la guarda esté continuamente cuidándote. Pero este ángel de la guarda fundamentalmente es justamente Jesús, que quiere estar a tu lado, alguien que te cuida, alguien que se está jugando por vos, alguien que se involucra por vos, alguien que quiere dar la vida por vos. Y por supuesto, Él también lo hace desde su experiencia de estar queriendo salir en el día a día del propio infierno de las adicciones. Y por eso digo, qué humildad hay que tener para aceptar todos los días sentirse vulnerable, sentirse frágil, sentirse que solo no puedo, sentirse que me debo a una comunidad, sentirse que estoy expuesto todos los días a una comunidad, en la oración, en la comida, en el trabajo. Mucha humildad para dejar de lado la soberbia, el orgullo, eso que me ha hecho tanto daño, pero también dejar de lado el complejo de culpa, el complejo de inferioridad, mostrarme a otros y abrirme a otros sin miedo a que me juzguen, sin miedo a que me miren mal, sin miedo a que murmuren, sin miedo a que se burlen con sarcasmo, con cinismo, sino experimentando la aceptación de los otros. Esto es lo que va sanando a un adicto de cualquier tipo de adicción. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso digo, me gustaría compartir también en este momento con ustedes un momento de oración, ¿no? En este punto 7, que está basado en aquel texto del Evangelio según San Mateo que dice, capítulo 11, versículo 28, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y ustedes encontrarán alivio, porque mi yugo es bueno y mi carga liviana. Entonces, donde te encuentras en este momento, donde estás, en tu casa, ¿no es cierto? Trata de cerrar los ojos y de experimentar la presencia viva de Jesús. Jesús nos invita con ternura y compasión y nos dice, vengan a mí. Y su invitación se dirige especialmente a vos, que estás cansado, que estás harto de luchar con las adicciones, que no le encontrás un sentido a tu vida, que experimentás un profundo vacío existencial. Y te dice, desde su infinita misericordia, de su corazón abierto, de Dios hecho hombre, te ofrece descanso y te ofrece aliviar al agobiado, en este caso que sos vos, ¿no? Agobiado de tantas luchas, de tantas marchas y contramarchas, agobiado, y te quiere dar abrigo, te quiere dar calor. Y hay dos caminos para poder abandonarse en este Jesús que te ama, y uno es el tomar con Él nuestro peso, compartirlo con Él, descubrir que Jesús está en todo y con todo su amor en medio de nuestros caminos, también de nuestros barriales, de nuestras miserias, de nuestras basuras. Él está. Y el segundo camino es el de contemplarlo a Él cargando su propia cruz sin lamentos ni quejas. Jesús carga, acepta su cruz sin lamentos ni quejas. Él ofreció su misma vida hasta el fin, contemplando a Jesús que carga pacientemente su cruz, sin resentimientos, sin odio, sin amarguras, sin rebeldías, podemos nosotros mismos unirnos más íntimamente a Él para vivir lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas: estoy crucificado con Cristo, ya no soy yo el que vive. Gálatas 2,
19:20. Llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Gálatas 6:1-17. Cuando Jesús dice que su carga es llevadera y liviana, nos está haciendo ver que Dios no nos pide nada imposible. Entonces, por eso, en este momento, ya que este Dios no te pide nada imposible, quiero que con confianza, con esa actitud del paso anterior y del otro paso anterior, en donde escribiste en una confesión fuerte todas tus debilidades y fortalezas de carácter, pero también todo lo que en tu vida provocaste a los demás, a Dios, a vos mismo. Entonces, en este momento en que hemos decidido entregar al Señor para que Él obrase, en este momento con mucha humildad te pido que vuelvas a repetir este gesto de entrega. Señor, yo en tus manos pongo mi vida. En tus manos pongo el peso que me agobia. En tus manos pongo la mochila, esta bolsa, que es una carga insoportable en mi espalda. Esto de querer siempre volver atrás. Esto de no estar dispuesto a poner la mano en el arado y mirar hacia adelante. Esto es, Señor, lo que yo te entrego, lo que yo te ofrezco. Qué bueno entonces, porque esto nos va llevando en este dinamismo a vivir el día al día, momento a momento. Mira, Jesús no quiere más que esto. Quiere que vivas el instante, momento a momento, y que te entregues de verdad a Él. Entonces, haz de nuevo un acto de fe y entrégate a Él. Yo te voy a ayudar también con un poco más de esta contemplación que estamos haciendo en este Camino 7, que es la contemplación de la humildad. Te voy a ayudar porque no solo son nuestros pecados los que nos perturban y nos enferman, hay otras cosas en el interior que no nos dejan vivir bien. Entonces queremos que te pongas delante de Jesús y que lo hagas a diario, que te pongas delante del Santísimo, delante del Sagrario. Yo te diría que no dejes un solo día de estar a solas en un tú a tú, de corazón a corazón con el Maestro, con el Señor, que te dejes amar, que te abandones a Él, que simplemente lo mires y que Él te mire. Y en esta actitud, digo, cuando nos quedamos quietos y en silencio delante de Jesús, comienzan a aparecer recuerdos molestos, pensamientos obsesivos, sin dudas, angustias interiores, inquietudes profundas. Bien, escucha eso. No lo reprimas, escucha. Es parte de escuchar las emociones. Es parte de dejar que las emociones vengan o fluyan como de un volcán que quiere estallar. Esto es bueno porque lo estamos haciendo delante del Maestro, delante de Jesús. Estamos delante del que nos ama, delante del viviente. Por lo tanto, no hay nada que temer. No hay nada que temer. ¿Por qué? Porque el Señor está en ese momento liberándonos, y todo lo que ponemos justamente en su presencia queda redimido, queda cortado, queda sanado, queda liberado. Por lo tanto, entonces, muchas veces después de hacer esto en una hora de adoración delante del Sagrario, delante del Santísimo, experimentamos como que algo ha sucedido en nosotros. Esos pensamientos obsesivos, eso que incluso no nos dejó supuestamente, entre comillas, orar bien como queríamos, esos incluso afectos desordenados que hubo allí, todo ese movimiento interior se transformó después de esa hora de quietud, de entrega, de abandono, en armonía, en equilibrio, en paz. Esto es lo fundamental. Estar delante de Jesús es todo un camino de liberación y de pacificación. Y no es posible vivir estos próximos pasos de ahora en más, como tampoco los 2 o 3 anteriores, sin este ejercicio que tiene que transformarse en un hábito de querer estar con Él. De querer estar con Él. No solamente estar con Él en las circunstancias de la vida, cuando lo invoco, en el trabajo, en la calle, cuando hago deporte, mi diversión, sino estar con Él un tiempo a solas, día a día, como con el mejor amigo, con el que más disfruto. Estar con Él para poder aprender a estar conmigo en paz, a estar con los demás en armonía. Estar con Él es la base, entonces,
de la entrega cotidiana, del abandono. Esto es muy importante. Entonces, por eso, ese estar con Él nos lleva a vivir la gracia, pero como una palabra que es todo un sentido. La gracia, que es la vida de Dios que se derrama en nosotros. Justamente la palabra Eucaristía quiere decir dar gracias. Eucaristía, ¿no? Acción de gracias, dar gracias. Y qué bueno cuando después quizás de muchísimos años, o quizás también nunca antes en tu vida, comienzas a dejar de lado las adicciones, la compulsividad, y comienzas a buscar a Jesús, comienzas a buscar la experiencia del amor de Dios Padre, y cuando, si nunca lo hiciste antes, comienzas a buscar a un Cristo vivo que sea alimento para el camino, que sea viático para el camino, en la Eucaristía vas a necesitar de Él siempre. ¿Por qué? Porque así como tenemos 2 o 3 comidas diarias para mantenernos físicamente, la Eucaristía va a ser el remedio diario, el remedio semanal, el remedio frecuente, junto con el sacramento de la reconciliación o confesión sacramental, para poder perseverar con constancia, alegría, libertad interior en este camino de sin adicciones, sin compulsividades, siendo yo mismo, redescubriendo un horizonte más pleno, un horizonte de vida maravilloso. Entonces, volviendo a lo que decíamos, la humildad es el reflejo del poder de Dios en mi vida. Claro, Él, que siendo grande se hizo pequeño, que siendo fuerte se hizo débil, que siendo rico se hizo pobre, que siendo Dios se hizo hombre, por mí, para caminar conmigo en las huellas de Jesús, el Dios hecho hombre, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él me invita también a mí a anonadarme, o sea, a rebajarme. En ese sentido digo, a vivir con mis fragilidades, vulnerabilidades, limitaciones en lo cotidiano, para que Él sea el eje y la fuente y el centro de mi vida. Cuando yo soy débil, Él es fuerte. Si yo soy humilde y yo me hago humus, barro, Él podrá amasarme todos los días y hacerme de nuevo, vaso nuevo. Es decir, la fragilidad que necesito para que Dios sea Dios en mi vida. No permitir que alguien, otra cosa, un objeto, una persona, ocupe el lugar que solamente Él puede ocupar. La humildad, entonces, recordar que aunque yo soy una vasija agrietada y que muchas veces pierdo la mitad del agua en el camino, sin embargo, Dios, aún sabiéndolo, capitaliza esa herida, ese trauma, esa debilidad, esa limitación, eso que a mí incluso me molesta, que me provoca rechazo, eso el Señor lo capitaliza para el bien, lo capitaliza para sacar más fruto, lo capitaliza para sacar entonces de mí una capacidad que solo no tenía. Pensemos un poco, lo decíamos antes, en la Madre Teresa de Calcuta. Ella era religiosa, albanesa, de una congregación inglesa que estaba en la India, de una clase media acomodada que enseñaba a las chicas en el colegio secundario, en el high school o en el college. Y en un viaje que tienen que hacer en tren para ir a una casa de retiros, a su retiro anual como religiosa, descubre en las calles de Calcuta una realidad que aún viviendo en la India no conocía. También la hermana Elvira, Sor Elvira, la italiana, un poco también le pasó algo parecido con el tema de los drogadictos, es decir, aquellos que se le presentaron un día delante de su puerta, como quien dice, delante de su vida. Así se manifiesta el Señor. Y no solamente eso, también los que a lo largo de estos 27 años que tiene ya la comunidad cenáculo o cenáculo, se fueron sanando de las adicciones, ¿no? Se fueron saliendo de ella, quisieron, con el permiso de la Iglesia, trabajar en América Latina teniendo
hogares para la recuperación de chicos de la calle, chicos perdidos que están en República Dominicana, en Perú, en Brasil. Es decir, fíjense ustedes, alguien que probó el polvo de la miseria, pero la experiencia de la misericordia, y que una vez recuperado, sanado y liberado, se hace canal de misericordia para otros abandonados, para otro descarte de humanidad que pueda haber en el mundo y en la sociedad. Qué maravilloso que es esto, qué grande que es esto. Yo creo que ahí vemos el impulso y el sello de la gracia que va actuando. Me parece que tenemos que recuperar esto de que si Dios me pone delante, como en el caso de los adictos, una dificultad tan grande que me humilla, que me da vergüenza, que me cansa, que me agota, que me lleva a la desesperación, tenemos que ver la otra cara. ¿Qué quiere decirme el Señor con esto? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué gesto generoso, pero también profético y heroico me está pidiendo para que desde mi realidad que vivo o que he vivido, yo pase a ser ahora luz para otros? Porque si en tu vida está amaneciendo, esa luz tiene que tocar a muchos que todavía siguen en la noche, que siguen en la oscuridad. No te lo olvides. Si estás amaneciendo, si la luz de Dios, de su gracia, está tocando tu vida y está dejando atrás un montón de realidades oscuras, es porque llega el momento en que tu luz tiene que iluminar y tocar a otros. Entonces, en este momento, con mucha alegría, decimos, gracias Señor, porque ahora puedo ser luz con tu luz. Gracias Señor, porque me estás sacando de la oscuridad y me estás llevando por caminos nuevos. Y te pedimos que a través del corazón inmaculado de María nos bendigas y nos fortalezcas. Paz y bien para todos ustedes.